Vamos a abordar en la clase de hoy el metabolismo de los aminoácidos, continuando con esta parte central de la materia que es el estudio de los metabolismos, y que nos va a llevar 2 o 3 clases más para luego finalmente integrarlas y poder tener una visión general sobre cómo funcionan las diferentes vías metabólicas que ocurren dentro de una célula. En la clase de hoy vamos a ver cómo se sintetizan los diferentes aminoácidos que conforman las proteínas. Ustedes ya han estado trabajando con el metabolismo de los hidratos de carbono, con el metabolismo de los lípidos, y hoy nos vamos a dedicar al metabolismo de los aminoácidos, que son los pilares que constituyen a las proteínas, y que además tienen, digamos, unas vías metabólicas un poco más variadas, un poco más diversas de lo que son la de los glúcidos, en donde ustedes vieron que fundamentalmente, digamos, se entraba en 2 o 3 vías metabólicas y que luego se polimerizaban siempre o generalmente unidades de glucosa, o el papel central de la acetil-CoA como el metabolito a partir del cual se sintetizaban los ácidos grasos y a partir de ellos los diferentes tipos de lípidos. En el caso de los aminoácidos, las vías son diferentes. Cada uno de los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas en los organismos vivos se sintetizan de diferente manera. Nosotros hoy vamos a ver cuáles son las posibilidades de síntesis, sin dedicarnos a analizar cada una de ellas. Vamos a hacer sobre el final hincapié en cómo se mueve el nitrógeno, que es la particularidad, el componente particular que tienen los aminoácidos, cómo se comporta el nitrógeno dentro de todo el ecosistema, o sea, cómo participa tanto en la atmósfera como en el suelo, como en los vegetales, como en los animales, y el papel de los microorganismos también. Y finalmente vamos a hacer un análisis de las grandes diferencias en el metabolismo de los aminoácidos en los vegetales y en los animales. Ustedes hasta acá los metabolismos anteriores que vieron tenían en líneas generales comportamientos muy similares, tanto en organismos vegetales como animales. Pero en el caso de los aminoácidos, en tanto constituyentes de las proteínas, su metabolismo difiere en buena manera, y esto tiene mucha importancia luego a la hora de analizar situaciones de nutrición animal, situaciones de fisiología vegetal, por lo que es muy importante, digamos, comprender estas diferencias. Ahí está. Como les decía entonces, las proteínas están constituidas por aminoácidos, son polímeros de aminoácidos, son polímeros lineales, esto ya lo vieron en la primera clase. Esos polímeros se constituyen por enlaces peptídicos que se establecen entre el carboxilo de un aminoácido y el amino de otro aminoácido. Siempre estos carboxilos y estos aminos están unidos al carbono alfa del respectivo aminoácido, y los aminoácidos, que en realidad en la naturaleza pueden existir muchísimos más, pero los que constituyen las proteínas que encontramos en los seres vivos son los 20 que están listados ahí en la diapositiva. El metabolismo de los aminoácidos, como les decía, es sensiblemente, significativamente distinto en los vegetales, en los animales y en los microorganismos. Fundamentalmente, y ya vamos a profundizar en este aspecto, tiene que ver con que las plantas y microorganismos pueden sintetizar todos sus compuestos nitrogenados, incluidos los aminoácidos, a partir de formas inorgánicas de nitrógeno. O sea, pueden incorporar tanto el amonio como el nitrato para poder hacer estas vías metabólicas de síntesis. ¿Sí? Los animales solo pueden sintetizar la mitad de los aminoácidos necesarios para luego obtener las proteínas, y los restantes tienen que ser ingeridos en la dieta. Esto va a hacer que también el metabolismo del nitrógeno dentro de cada uno de estos organismos sea centralmente diferente. Lo que vamos a ver en primer término es el metabolismo de los aminoácidos. En el metabolismo de los aminoácidos
hay fundamentalmente un grupo de reacciones que son propias de cada uno de los, de los metabolismos, en los cuales, digamos, primero tenemos un grupo de reacciones que son anabólicas, o sea que son reacciones claramente de síntesis de los aminoácidos. Estas reacciones son la aminación reductiva del alfa-cetoglutarato, la amidación o síntesis de glutamina y la vía del ácido ciquínico. La incorporación del grupo amino, que es la reacción anabólica primero que habíamos mencionado, que es la síntesis del glutamato o la aminación reductiva del alfa-cetoglutarato, ocurre por acción de la enzima glutamato. Por poner en el baño, ¿no es cierto? Disculpen, me dijeron algo que no escuché. Sí, te hacemos agujero, amor. Bien, continúa. Profe, silencien los micrófonos. ¿Cómo? Silencien los micrófonos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, yo lo dejaba por las dudas que alguien quisiera hacer un comentario, pero Cada uno lo puede abrir después. cada uno lo puede abrir luego. Claro, claro. Bien. Bueno, ya lo sigo. Bien, les decía entonces que la glutamato deshidrogenasa es la encargada de producir, catalizar esta reacción, en la cual el alfa-cetoglutarato, recuerden que es un alfa-cetoácido, es capaz de reaccionar con amonio, con consumo de NAD-fosfato reducido que pasa a NAD-fosfato oxidado, y de esa manera sintetizar glutamato. Ustedes recuerdan que el glutamato es exactamente el aminoácido del alfa-cetoglutarato, que es un aminoácido. Esta reacción es muy importante porque esta reacción nos permite ligarnos con otro metabolismo, porque ustedes recordarán que el alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, a partir de esta interconversión entre el alfa-cetoglutarato y el glutamato, se puede ligar el metabolismo de los aminoácidos con el ciclo de Krebs. Esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, se encuentra fundamentalmente en la mitocondria y tiene en realidad un Km bastante elevado, por lo que requiere de altas concentraciones de alfa-cetoglutarato y de amonio para la realización de esta reacción, para que esta reacción ocurra. Y como el amonio en muchos de los organismos que vamos a analizar tiene un importante grado de toxicidad, es una reacción que no ocurre muy a menudo. Es una reacción que ocurre en muy bajas cantidades. El cambio, como ustedes podrán observar en lo que hemos marcado en la diapositiva, se produce en este carbono, en el cual pasamos de tener un grupo ceto, que es el que le da el nombre de alfa-cetoglutarato, a tener un grupo amina y constituirse en el carbono alfa, que tiene el grupo carboxilo y el grupo amina, siendo el glutamato. La otra reacción importante de síntesis que habíamos mencionado es la amidación o síntesis de glutamina. Así es como, a partir del glutamato, que es el aminoácido que vimos recién, este aminoácido en dos etapas puede ser convertido en glutamina, que es la amida del glutamato. ¿Por qué es la amida? Porque tiene, además del amonio que tiene el glutamato en el carbono alfa, va a pasar a tener un grupo amina en el carbono del otro extremo, donde teníamos un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo, en un primer paso, la glutamina sintetasa con consumo de ATP me va a dar gamma-fosfato-glutamil, que es un intermediario de una muy corta vida media, y ese carbono luego va a ser aminado para que me dé la glutamina. La glutamina, como les decía, es la amida del glutamato, y con esto ya hemos visto cómo se pueden sintetizar dos de los aminoácidos, dos de los 20 aminoácidos que hemos planteado al principio de la clase.
esta glutamina que se obtiene puede volver a ser dadora de nuevos grupos amonios para la síntesis de diferentes aminoácidos, ya que esta amina puede cederse a otros alfa-cetoácidos para que se conviertan en aminoácidos. Estas son reacciones que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bien, el otro mecanismo de síntesis, claramente de síntesis, es el de la síntesis de los ácidos aromáticos. La síntesis de los ácidos aromáticos ocurre mediante el funcionamiento de la vía del ácido ciquímico. La vía del ácido ciquímico, que como ya vamos a ver cuando analicemos las diferencias entre el metabolismo en vegetales y en animales, ocurre exclusivamente en vegetales. Es una vía que ocurre en el citoplasma y en los cloroplastos. Y es una vía que comienza con la condensación de fosfoenolpiruvato, que ustedes recordarán que es un intermediario de la glucólisis, es el penúltimo metabolito de la glucólisis, y eritrosa 4-fosfato, que la deben tener presente porque la eritrosa 4-fosfato es uno de los productos que se obtiene gracias a la vía de las pentosas fosfato. Recuerden ustedes que le destacábamos algunos metabolitos que se podían obtener por la interconversión de diferentes monosacáridos que se daba en la etapa no oxidativa de la vía de las pentosas, y uno de ellos era la eritrosa 4-fosfato. ¿Y por qué destacábamos la eritrosa 4-fosfato? Porque nos permitía facilitar la síntesis de los aminoácidos aromáticos. Recuerden que cuando decimos aminoácidos aromáticos, son aquellos que tienen un anillo en su estructura. Bueno, y esto ocurre gracias a la condensación del fosfoenolpiruvato con la eritrosa fosfato, que es el primer paso de esta vía metabólica, cuyo primer compuesto estable es el ácido ciquímico. Por eso es que el nombre de esta vía es vía del ácido ciquímico. La vía del ácido ciquímico continúa con la obtención del enolpiruvato ciquímico para luego dar ácido corísmico, en donde se produce una bifurcación. El ácido corísmico puede seguir por una serie de pasos hasta sintetizar triptofano, o puede seguir hacia ácido prefénico, que se va a subdividir nuevamente para poder facilitar la síntesis de fenilalanina y de tirosina, siendo estos los tres aminoácidos aromáticos con los que se constituyen las proteínas de los organismos vivos. Y los tres se pueden obtener a partir de la vía del ácido ciquímico. Profe, Sí, en el caso de la fenilanina, la tirosina y el triptófano, triptofano, sí. Que es en el caso de la vía del psiquímico. Sí. ¿Esos productos siempre se dan esos tres o puede ir hacia una, hacia otra o hacia otra? Digamos, son como La posibles. célula, en función de sus necesidades, va a sintetizar más de uno o del otro. Pero en general, estas situaciones de síntesis de aminoácidos es porque se está sintetizando proteínas. Y las proteínas tienen en diferentes proporciones de los 20 aminoácidos. Es decir, que va a requerir de los tres. Pero puede pasar que requiera más de uno que del otro. O sea, son opciones, Claro, pero digo, no es que está obligado a ir obligatoriamente y en la misma proporción hacia todos lados. está. O sea que no ¿Sí? se forman necesariamente los tres a la vez. No, no se forman necesariamente los tres a la vez. Estamos, gracias. Bien. Con diferentes reacciones de intercambio, que son estas de síntesis, y también las de transaminación que vamos a ver a continuación, a partir de estos diferentes aminoácidos se pueden obtener los que restan para obtener los 30. Los precursores de los diferentes aminoácidos que dan las diferentes familias de aminoácidos para su síntesis es que a partir del alfa-cetoglutarato se puede obtener el glutamato, la glutamina y también la prolina y la arginina. A partir del oxalacetato
que cuando se amina el oxalacetato aminado, es el aspartato. A partir del aspartato se puede obtener la asparragina, que es su amida, y a partir de ellos también la metionina, la lisina y la treonina. A partir del piruvato, el piruvato, recuerden, es el metabolito final de la glucólisis, que cuando se amina pasa a ser la alanina. O sea, la alanina es el aminoácido del alfa-cetoácido piruvato. Y a partir de ellos también se puede obtener la valina, la leucina y la isoleucina. A partir del 3-fosfoglicerato, la serina, la glicina y la cisteína. A partir de la ribosa 5-fosfato, la histidina. Y como vimos en la diapositiva anterior, a partir de la vía del ácido ciquímico, el triptofano, la fenilalanina y la tirosina. Esa